El Nuevo Testamento consigna 11 veces esta palabra. 10 veces está en el libro de Hechos y una en la carta de los Romanos, de Pablo a los Romanos. Y estas 11 veces, estas 11 veces tienen el mismo sentido y significan a una, de acuerdo, concordes, de un acuerdo, de común acuerdo. ¿Ya? Mire, quizás usted dice, ¿por qué se preocupa por esto el pastor? La interpretación alternativa a la que se inclinan las otras 13 Biblias dicen de esta manera, incluida entre ellas la NBI, la Nueva Versión Internacional. Dice así, todos juntos en el mismo lugar. Esa es la otra interpretación. Todos juntos en el mismo lugar. Hermanos, es evidente que estaban juntos. Es evidente que cuando llegó el día de Pentecostés estaban juntos. Lo que no es evidente, hermanos, en cualquier grupo humano, en cualquier grupo social, lo que no es evidente que aunque estén juntos, aún en el mismo lugar, las personas estén de acuerdo. Y aquí se produce, hermano, esta situación especial, extraordinaria. Claro, habían orado por 10 días. Nunca quizás habían orado tanto tiempo y habían compartido en un mismo recinto por tanto tiempo. Entonces, hermano, es de inclinarnos, ¿cierto?, a pensar que estaban en una misma mente, porque había algo que los estaba conectando, algo los estaba inspirando a cada uno de ellos. Se logró esto de que estaban en un mismo lugar, unánimes, juntos, en un mismo lugar y en un mismo pensamiento, en un mismo sentimiento, en una misma necesidad, en un mismo propósito. Eso pasó el día de Pentecostés y por eso es que el Espíritu Santo vino cuando ellos estaban preparados en unanimidad para recibirle. Creemos, hermanos, que para que se derrame el Espíritu Santo debemos estar reunidos con un mismo propósito, como aconteció al principio, en un mismo propósito, estando de acuerdo. Así también sucede en relación a otras acciones divinas, para que Dios responda. Dice, donde hay dos o tres, si dos o tres se ponen de acuerdo, Dios habla a que debemos estar de acuerdo para recibir alguna bendición de parte de Él, alguna respuesta. Para que Dios esté presente tenemos que estar dos o tres congregados en su nombre, no en otro nombre, no en otro pensamiento, no en otra idea, no en un motivo, en otro motivo, hermano. La razón debe ser Jesús, la razón debe ser el nombre de Jesús, debe ser lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Respuesta a la oración, por ejemplo, hermanos, cuando Pedro estaba encarcelado y iba a ser, hermano, ejecutado al otro día, vio, y la iglesia dice en Hechos 12:5 que la iglesia hacía oración, hermanos, por Pedro, incesantemente. Y un ángel visitó a Pedro en la cárcel, estando encadenado a dos soldados, uno a cada lado, cerrado, todos los cerrojos, todos los candados cerrados, todo estaba cerrado. Pero Pedro fue liberado de sus cadenas, de los soldados que le custodiaban encadenado a él. Y fue liberado porque la iglesia estaba orando, haciendo incesante oración por el apóstol. Hermanos, otro aspecto que es interesante, ellos estaban unánimes, pero debe llamarnos también la atención, porque mientras el maestro estaba con ellos, estando Jesús presencialmente con ellos, existían rencillas entre ellos. Los discípulos, algunos querían saber quién era el más grande entre ellos, o quién se sentaría en el reino, ¿cierto?, en un lado, en un lugar de privilegio, a los lados de Jesús, por ejemplo. Pero paulatinamente
todos esos pensamientos y sentimientos decantaron, hermanos, y llegaron al momento, ese día de Pentecostés, llegaron, hermanos, a un momento en que estaban todos orando, habían pasado 10 días, como ya lo dijimos, orando juntos, esos últimos 10 días, y habían llegado a esa sensación de sentirse hermanados, de sentirse unidos, de sentirse en el mismo propósito, sin envidia, sin rencillas, sin deseos de protagonismo, de superar el uno al otro, de estar todos en un mismo nivel, hermanos. Y qué hermoso es como la palabra se vincula, como la palabra, hermanos, se relaciona una con otra, y encontramos allí el Salmo 133, el Salmo 133 nos habla algo hermoso, hermanos. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Donde moran los hermanos juntos en armonía, el Señor manda su bendición. Dice que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, es importante esto, porque nos recuerda la unción, y recuerde que el Espíritu Santo es simbolizado a través del aceite. Y dice, es como el buen aceite sobre la cabeza, aceite especial, el aceite de la unción, no era el aceite de comer, no, este era un aceite consagrado, hermanos. Amén. Consagrado a un ministerio, un servicio especial, y era para ungir al sumo sacerdote, y aquí menciona a Aarón, ¿cierto? Porque fue el primer sumo sacerdote. Dice sobre la barba de Aarón, y que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Hermano, lo que se entiende aquí es que esa unción era completa, era plena, que el aceite, hermano, empapaba, enjugaba todo la vestimenta del sumo sacerdote. Por eso dice, habitar los hermanos juntos en armonía, está hablando de un todo, la unción completa que rodea en forma absoluta al sumo sacerdote, nos habla, hermanos, de esa presencia de Dios que desciende sobre los creyentes, porque allí envía Jehová y bendición y vida eterna. Como el rocío del Hermón, hermanos, que cubría todos los montes de manera uniforme, de manera igualitaria, sin privilegio alguno, cubría todos los montes, y trayendo vida, trayendo, hermanos, humectando prosperidad, trayendo frutos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hermanos, qué maravilloso es este pensamiento, la unidad en armonía, y el resultado de ello es bendición y vida eterna. Por eso es que se derramó el Espíritu Santo, porque ellos estaban en unidad y en armonía, estaban de acuerdo, no tenían diferencia, no habían deseos particulares de protagonismo. Ellos estaban abandonados a la voluntad del Señor, abandonados, ofrendados para que el Señor hiciera su voluntad allí en sus vidas. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros también podamos buscar al Señor. La iglesia debe buscar al Señor. La iglesia tiene que buscar al Señor, hermanos, en este tiempo también. Quisiera recordar un ejemplo importante, que nosotros tenemos que orar en una misma mente y propósito. La armonía, el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, la ganancia de almas en las campañas. Los hermanos que han participado en actividades evangelísticas saben que hay que estar en oración y también en comunión. En oración y en comunión los unos con los otros. Tenemos que estar unánimes en lo que estamos haciendo. Quizás algunos en un desempeño y otro en otro, pero tenemos que articularnos de tal manera, hermanos, para que el trabajo que estamos desarrollando pueda funcionar. Hermanos, cuán necesario es que el Espíritu Santo se manifieste en todos y cada uno de nosotros. No abandonemos la espiritualidad. Insistamos a través de la oración. La iglesia, hermanos, debe caracterizarse
por esta realidad preciosa, hermanos, que la aprendemos aquí en el capítulo 2, versículo 1, unánimes estaban los discípulos, unánimes los apóstoles, unánimes con María, la madre de Jesús. Ella podría haber estado en un lugar de relevancia, no, pero estaba en el lugar de todos, allí, en el mismo nivel. Pedro podría haberse puesto en un lugar de relevancia, o Jacobo, que lo reclamaba. No, todos estaban en un mismo nivel. Que el Señor nos ayude para dejar que la presencia del Señor nos llene y asumamos los protagonismos que tanto Él espera, ganando almas, hermanos, porque el resultado de esto fue una ganancia extraordinaria de almas. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Es importantísimo, hermanos, que lo sepamos, porque la incidencia de la acción del Espíritu Santo ese día fue una multitud que fue traída a la fe de Jesús. Una multitud. Que el Señor nos ayude. La unanimidad que ellos disfrutaban implicaba que ellos habían llegado a ser uno en el propósito que el Señor les había entregado. Hermanos, el resultado fue el derramamiento sobre ellos del Espíritu Santo, pero también un resultado extraordinario, hermanos, y que depende del primero, fue la conversión de esa gran multitud, de la que ya hemos hablado en otros días, en otros domingos anteriores a este. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Quisiera también notar algo que les manifesté hace un momento atrás, diciéndoles que Jesús era lleno del Espíritu Santo. Toda la vida de Jesús, hermanos, estuvo afecta por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo allí en la vida de Jesús siempre. Pero la Biblia dice puntualmente, hermanos, capítulo 4, y esto apunta al ministerio de Jesús, capítulo 4 en adelante, pero citar quizás el versículo 1, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Amén. Y es importante que tenga en mente ese. También hay otro texto en Hechos 10:38, dice, cómo cierto Dios ungió con poder y con su Espíritu Santo, cómo ungió con su Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazareno. Amén. Lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Jesús, hermanos, vivió una vida llena. No le sorprenda los milagros que se obró a través de la mano de Jesús. No se sorprenda, hermanos, de que Jesús podía saber lo que las personas hablaban, porque había un don poderoso del Espíritu Santo ahí actuando, amén, de una palabra de ciencia, una palabra de revelación, un don de fe, hermanos, donde el Señor reprendió las aguas, porque había una fe poderosa, hermanos, allí puesta por el Espíritu de Dios. Es algo extraordinario, hermanos, como podemos ver esto. Es un hecho entonces indiscutible que Jesús era lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Amén. Y que fue sostenido durante todo su ministerio, hermano. Y mire, esto es importantísimo. Jesús en todo su ministerio fue sostenido por el Espíritu Santo, pero fíjese que en la agonía, en el sufrimiento, también el Espíritu de Dios, el Consolador, estuvo allí con Jesús. En todo momento estuvo a su lado, hermano. Y eso es que lo que tenemos que preguntarnos, como también delante, hermano, nos cuestionábamos, porque hay gente que piensa que esto es histórico, y es algo que tenemos que considerar, hermano. ¿Cuánto más la iglesia hoy? ¿Cuánto más? Si Jesús lo necesitó en la cruz, lo necesitó del Espíritu Santo allí en el Getsemaní, lo necesitó, hermanos, y el Espíritu Santo estuvo ahí para sostenerlo mientras era azotado brutalmente. Hermanos, cuánto más los cristianos sinceros hoy, cuánto más necesitamos nosotros de su Espíritu Santo, hermanos. El Señor nos ayude. Cuánto más usted y yo. ¿Por qué pensar que solo Jesús necesitaba? Hermanos, si Jesús era el Hijo de Dios, podríamos pensar que no era, que Él no tenía la necesidad
hermanos, tan grande, tan intensa. Y si Él lo necesitó, valdría preguntarnos, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más usted y yo, mi hermano? ¿Cuánto más usted y yo? ¿Por qué pensar que solo era para Jesús? ¿Por qué pensar que era para los primeros creyentes, solo para Pedro, solo para Matías, solo para Jacobo, solo para Mateo, solo para Andrés? ¿Por qué pensar que era solo para ellos? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no entender que es para nosotros? Para nosotros hoy. Para nosotros hoy es indispensable el Espíritu Santo para que no torzamos el rumbo, para que, hermanos, estemos en comunión con el que inspiró la Escritura. Hoy día, hermanos, los teólogos, los estudiosos, hermanos, se confunden porque la Escritura no puede ser leída desde el intelecto solamente, no solamente debe ser leída del fondo histórico, no solamente debe ser leída de los usos loquendi, no solamente debe ser leída a través de un proceso hermenéutico, hermano, la palabra de Dios debe ser leída en comunión con el Espíritu Santo para que podamos visualizar adecuadamente el mensaje de Dios para nosotros en este tiempo. Por eso que tenemos tantas, hermanos, posturas teológicas, incluso dentro del marco de la sana doctrina hay tantas doctrinas teológicas, tantas líneas, hermanos, de interpretación bíblica, no digamos los grupos que se consideran sectarios, hermanos, una diferencia, a veces muy grande entre unos y otros. ¿Por qué? Porque no estábamos unánimes juntos para interpretar y porque hay una falencia, un vacío exorbitante del Espíritu Santo en las iglesias, en la vida espiritual de los creyentes. Hermanos, aquí se dice que estaban orando 10 días, pasaron orando 10 días, pasaron buscando la presencia del Señor hasta que se desató, hermanos, y hubo un estruendo como de un viento recio y se repartieron lenguas como de fuego, lenguas repartidas como de fuego. Hermano, que el Señor nos ayude, porque tenemos que tener una visión adecuada, hermano, sobre todo que hoy la iglesia, hermano, hermano, está viviendo tiempos peligrosos, como dijo el apóstol Pablo, hermano, hay necesidad extraordinaria del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Hoy es muy claro, hermano, que el mundo viaja, hermanos, vertiginosamente y sin retorno. Vertiginosamente viaja el mundo, la humanidad, hermano, la creación misma, y sin retorno, hermano, hacia la destrucción. Y eso está profetizado, la palabra de Dios dice, hermano, que el apóstol Pedro lo menciona en su epístola, dice que los elementos serán, hermano, pasarán ardiendo y serán destruidos. Todo esto será purificado por fuego, concuerda con lo dicho a Noé, cuando dice que nunca más va a destruir la tierra por agua. Hermanos, tenemos esta convicción, este convencimiento de que este mundo de una u otra manera, hermanos, va a colapsar y todo lo que nosotros conocemos, este orden de cosas, va a terminar en algún momento, hermanos. Si no es por la mano del hombre, será la intervención divina, hermanos, permitida, ¿cierto? A través de la mano del hombre, Dios puede permitir que esto acontezca. Sabemos que el potencial atómico, hermanos, de todas las naciones que cuentan con este instrumento, con esta arma, hermano, puede destruir el mundo, hermanos. Lo puede destruir absolutamente. Pero sabemos que todo ello está ahí, hermano, sostenido, limitado por el Señor, porque no va a suceder nada, ni antes ni después, que el Señor lo permita o que el Señor lo ejecute. Hermano, necesitamos en este tiempo, porque estamos en tiempos peligrosos, en que la iglesia, hermano, necesita, hermano, tener claridad de la palabra. Pablo le decía a Timoteo en la segunda epístola, le decía que tuviera cuidado allí en el capítulo 3, porque vienen tiempos peligrosos en que muchos apostatarán de la fe, amén, en que habrán hombres amadores de sí mismos,
claro, no del Espíritu Santo, no de la voluntad del Señor, no de glorificar a Dios en sus vidas. Iba a suceder toda suerte, hermanos, de situaciones en la iglesia y en el mundo que nos rodea, hermanos, que camina también hacia una crisis valórica, moral absoluta. Hermanos, en nuestro país el progresismo ha tomado una trascendencia, hermanos, extraordinaria. Por eso que se está discutiendo hoy día, hermanos, se están discutiendo leyes que 30 años atrás no las soñábamos. Pero ahí están y están avanzando. ¿Ah? La igualdad de género, el aborto, hermanos, terapéutico, viene, pero no hay conformidad con eso, se está pidiendo el aborto total, por cualquier causal, por cualquier motivo, porque se sostiene que la mujer es dueña de su cuerpo, pero no es dueña de la vida que engendró en su cuerpo. Pero no se hace esa diferencia, no se hace notar, no se respeta. Hermano, se respeta más a un cachorro, a un animalito doméstico, ¿cierto? Que las personas crían con tanto cuidado, qué sé yo. Se está respetando más de eso, hermano. Hay personas que son pro aborto, pero que gastan miles en cuidar a un animalito. Y no es decir que estamos en contra de eso, pero ¿qué es lo que pesa más delante de Dios? Que valoremos las cosas en su justa medida. Entonces, hay, hermano, un afán tremendo, hay una urgencia, hay un apuro, hay una tensión, hermano, sobre la iglesia, porque la iglesia es, hermano, es el resguardo moral de la sociedad. La iglesia, hermanos, tiene al Señor, la iglesia tiene la palabra de Dios, que no podemos cambiar, que no podemos transformar, que debemos decirla como es. Y por eso, hermanos, no vamos a cambiar. Estaban juntos, vamos a decir, estaban unánimes juntos. ¿Sabe por qué dice solo juntos? Porque si están solo juntos, si hubieran estado solo juntos el día de Pentecostés, no se hubiera derramado el Espíritu Santo por muchos días de Pentecostés que hubiese sido. Era indispensable que estuvieran en una mente, en un solo ánimo, en una sola mente, en un solo propósito, en una sola intención. Por eso es que se derramó el Espíritu Santo, porque estaban unánimes juntos, estaban en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Hermanos, que el Señor nos ayude. Como iglesia en Chihuayante, quiero decirles una última palabra. Hermano, si hay algo que caracteriza nuestra misión, es, hermano, nuestra doctrina respecto al Espíritu Santo. Nosotros creemos en el bautismo en el Espíritu Santo con la señal bíblica, la única señal bíblica, hermano. Yo no estoy en contra de otras manifestaciones, pero la única bíblica es el hablar en nuevas lenguas. Hermano, ese es un elemento que nos identifica, que nos caracteriza. Hermano, dentro del mundo cristiano, nuestra misión, las asambleas de Dios en general a través del mundo, hermano, creen en el derramamiento del Espíritu Santo, pero para eso usted y yo tenemos que estar unánimes y tenemos que orar y buscar al Señor en ese sentido y vivir en ese pensamiento y en esa reflexión. Amén. Les invito a orar en esta mañana, esperando que esta palabra, hermanos, pueda inquietarle a usted, inquietarle respecto a la necesidad de la iglesia hoy, para entender los tiempos, para entender lo que sucede y para entender lo que tenemos que hacer. Amados hermanos, Padre amado, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, ante tu presencia estamos para compartir, Señor, tu palabra, el pensamiento que esta tu palabra trae a nuestra mente, a nuestro corazón. Dios mío, estaban unánimes juntos. Eso era el trampolín perfecto, era el caldo de cultivo ideal para que viniera el derramamiento de tu Espíritu Santo. Tu iglesia en este tiempo requiere, necesita, Dios mío, aunque esté alguien
en Coquimbo, en Tierras Blancas y otro en Chihuayante, pero si estamos unánimes, hermano, estará la acción de tu Espíritu Santo tanto allá, oh Dios, como acá, como aquí y como allá, Señor, o en Santiago, o donde se encuentre, la acción de tu Espíritu Santo estará, Dios mío, allí, para tu iglesia, para tu pueblo. Dios mío, inquiétanos. Es tiempo de volvernos cada vez más a ti. Es tiempo de buscar, Señor, aleluya, la espiritualidad de la iglesia, la espiritualidad que viene de tu Espíritu Santo. Oh, Dios mío, ayúdanos a tener conceptos idénticos, a ser unánimes, a tener una sola mente, un solo sentir, estar de acuerdo, estar, Señor, en un mismo pensamiento, estar, Señor, a una, como se traduce también, estando todos juntos, hermanos. Ayúdanos, Señor, a que estemos en esa condición con nuestros hermanos, nuestras hermanas, en Tierras Blancas, en Chihuayante, y donde quiera, Señor, que nuestra iglesia, nuestra congregación se desarrolle. Padre amado, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, y extiende tu mano poderosa, bautiza con poder, Señor, extiende tu mano de bendición, bautiza con poder, aleluya, a tu pueblo, a tu iglesia en este tiempo, que sea una característica poderosa, Dios mío, aleluya, y secundada por una ganancia de almas para la gloria de tu nombre, una ganancia de nuevos convertidos, Señor, de corazón, porque eso es lo que hace tu Espíritu Santo, convierte al más vil pecador, Señor. Aleluya, el corazón más duro, tu Espíritu Santo lo toca y lo transforma. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Muchas gracias por esta reflexión de tu palabra, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén.